Un año más, y ya van 30, la comunidad internacional se reúne bajo el paraguas de Naciones Unidas para buscar soluciones a la crisis climática. Como siempre, el reto es descomunal, porque se trata de frenar el calentamiento de la atmósfera cambiando el modelo energético y adaptándonos a la nueva realidad que ya está aquí. El año pasado fue el más cálido jamás registrado y la temperatura sigue subiendo. Por si fuera poco, la conferencia de las partes, la COP, llega este año debilitada por el crecimiento del negacionismo científico, un peculiar fenómeno que personaliza, quizá como nadie, el presidente Trump de vuelta a la Casa Blanca, aunque faltan otros dos presidentes, el de India y el de China, los tres países con Estados Unidos que más contaminan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más allá de la política, la ciencia lo tiene claro. Ya no podemos evitar lo malo, pero sí estamos todavía a tiempo de evitar lo peor. ¿Qué está pasando en esta COP30? Se lo vamos a preguntar a nuestros expertos. Ana Barreira, ¿qué tal, Ana? Hola, buenas tardes. Ana es presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Y Fernando Valladares. Fernando, hola. Buenas tardes. Fernando es biólogo, profesor de investigación del CSIC. A los dos os empezamos esta charla y os pregunto, ¿qué impresión tenéis de esta COP de momento? Ana. Pues, Lorenzo, siempre me gusta tener en cuenta las agendas de las COPs, ¿no? Porque siempre tenemos que movernos en el marco de lo que es una COP y teniendo en cuenta lo que está previsto en la agenda de trabajo, pues yo creo que hasta ahora la COP está avanzando, está trabajando, es demasiado prematuro para saber lo que va a pasar dentro de una semana, pero ha empezado bien porque se adoptó la agenda con acuerdo. No, ha habido COPs en las que se tarda días en adoptar una agenda y impide la negociación, pero se está trabajando. Por ejemplo, este año los temas de la agenda importantes es que se aprueben unos indicadores para un objetivo global de adaptación que se aprobó hace unos años en otra COP en Sharm el Sheikh y se ha ido trabajando durante años. Un programa de trabajo sobre transición justa, también se está negociando este tema, las negociaciones están abiertas, pero también había algunos temas que se propusieron para la agenda que son muy importantes, pero no se logró un acuerdo y además para evitar que no se aprobara la agenda y bloquear las negociaciones, lo que ha hecho la presidencia brasileña, que me parece muy interesante, es que ha creado pues como un diálogo de la presidencia sobre unos puntos de la agenda y estos tienen que ver con el resultado del reporte de síntesis de lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son como los planes nacionales de energía y clima, su relación con lo que tiene que ver con los informes bianuales que tienen que presentar los estados para hacer un seguimiento de cómo se va aplicando esas contribuciones nacionalmente determinadas. Otro tema muy importante tiene que ver con las medidas unilaterales comerciales, porque la Unión Europea ha introducido lo que se denomina el mecanismo de ajuste en frontera, que es como un impuesto, un arancel que tienen que pagar ciertos productos cuando entran a la Unión Europea. Y finalmente tiene que ver con la financiación. La financiación, como el año pasado, sigue siendo otro de los temas importantes y se está avanzando en la negociación. Bueno, y finalmente, de hecho, una de las cosas que está pasando es que la presidencia lo ha aludido en varias ocasiones estos días y es que, dado cómo está la situación geopolítica mundial, es importante que haya un diálogo tranquilo, con respeto, para mostrar al mundo que este organismo multilateral puede funcionar. Y sobre todo yo creo que también para mostrar también a Trump que quizá a pesar de él se sigue trabajando en la lucha contra el cambio climático y que han estado presentes algunos gobernadores de algunos estados muy importantes de los Estados Unidos. Ahora me vas a hablar un poco más de eso. Fernando, ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, creo que el mundo llega más dividido que nunca, más desesperado que nunca. El objetivo, si recordamos, del 1,5 grados está ya para muchos. En enero o febrero de este año salió en Nature Climate Change 2 análisis de 2 grupos diciendo que ese objetivo pues ya no está a nuestro alcance, pero no significa que no tengamos que seguir luchando porque el siguiente, que son los 2 grados, lo vamos a rebasar como nos descuidemos. Así que viene en una situación geopolíticamente catastrófica, posiblemente sea la COP en condiciones más agónicas, donde, como decías en la introducción, los más responsables de las emisiones no están, o no están muy
presentes, aunque están implícitamente en muchas cosas. Pero quizá no están comprometidos. Claro. Y realmente la ciencia ya casi digamos que ha terminado su trabajo, aunque no nos importa repetir una y otra vez lo que ya sabemos. El trabajo ahora es social, político, diplomático, económico, y ahí es donde los telares se van a ver. Y nos jugamos mucho, y por eso digo que viene muy dividida, porque hay los sectores de la sociedad y los países que piensan que no va a servir para nada, ya de entrada dan por perdida la COP, y los otros que siguen pensándolo un poco como Ana lo ha planteado en términos más de que es que esto no lo podemos dejar pasar, salga mejor o peor, hay que quererla, hay que adoptarla, hay que empujarla, hay que tal, y porque es que es la alternativa del multilateralismo ante los gobiernos cada vez más autocráticos y las pérdidas de participación ciudadana y de pluralidad necesarias para resolver problemas complejos. Que este es otro de los factores, ¿no? El ascenso de una forma menos multilateral de gestionar no solo las naciones, también las comunidades de naciones, que esto también está lastrando esta cumbre, ¿no? ¿Y cómo llega el mundo a esta, Fernando, cómo llega el mundo en términos climáticos, biológicos, ¿no? Bueno, es difícil resumir y siempre me tiembla un poco la voz cuando tengo que hablar de cosas que suenan mal, y el mundo y el planeta llega mal. Hablábamos antes de los 9 límites planetarios, de esas condiciones, ¿no?, físicas, químicas, biológicas, que son necesarias para que el ser humano esté dentro, y llevamos 7 de los 9 que han sido traspasados. Esto ya te da una pista, uno de ellos es el cambio climático, pero no el único, interaccionan entre ellos. Hay también lo que llaman signos vitales del planeta, hay unos 30 y tantos, y hay 22 que están en serio problema. Muchos tienen que ver con aspectos naturales del funcionamiento de los ecosistemas que dan una serie de servicios imprescindibles para nosotros. La temperatura, los eventos extremos son manifestaciones de, en realidad, un planeta, pero sobre todo la capa fina de la vida, la biosfera, que llega en un estado preocupante. Ana, ¿quieres aportar algo de cómo llega el mundo, bueno, aunque sea en términos geopolíticos, ¿no? Sí, en términos geopolíticos llega en un momento complicado para la multilateralidad. Pero si bien es cierto que hay otros países que pueden tomar el relevo de Estados Unidos, y tenemos el ejemplo de China. China también ha presentado su contribución nacionalmente determinada y ha aumentado su nivel de ambición, y de hecho pues este informe de síntesis al que me refería previamente muestra que con estos nuevos planes que han presentado muchos países, la mayoría de los países, se puede lograr reducir o estar dentro del 1,5 grados. Estamos todavía un poquito lejos, pero con estas medidas, porque al final todo lo que se acuerda en las COPs, luego los países tienen que llegar a sus casas y trabajar y aplicar. De hecho, también esta COP se está hablando, lo ha dicho el presidente Lula, es la COP de la implementación. Pero a nivel geopolítico hay muchas tensiones, hay muchas dificultades, pero yo creo que tenemos que esperar a ver si finalmente el mensaje que nos dé la COP es que todavía podemos tener confianza en el sistema multilateral y en las Naciones Unidas, porque de momento no tenemos algo que nos sirva para cooperar. Necesitamos cooperación. El cambio climático y como el resto de los límites del planeta son problemas globales y tenemos que abordarlos de forma global. No tenemos un gobierno global y por tanto necesitamos una institución como es las Naciones Unidas. Evidentemente, y esto es otro tema de debate, requiere una reforma y de esto se viene hablando mucho tiempo, pero este no es el lugar para hablar de la necesaria reforma de las Naciones Unidas. De lo que dice Ana, yo rescataría una cosa con la que estoy muy de acuerdo, que es esa necesidad de ponerlo en positivo y que es muy necesario, pero yo no esperaría nada. Dice, hay que esperar. Yo no esperaría nada. A esta cumbre hay que darle, digamos, bofetadas desde el primer momento para que la gente deje de pelear entre ellas y peleen por una causa común. Esto es la razón de ser, por ejemplo, de que haya más de 1000 personas de los pueblos indígenas presentes allí, para que la COP arranque, pero no despacito y poco a poco, sino que arranque a velocidad de crucero, porque son muchas las cosas. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo hablar? ¿Cuántas COPs van ya buscando el mecanismo financiero para ayudar a los terceros países, a los países más, y no se encuentran? Parece que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ya tiene el dinero, muy bien, tiene el dinero, y hasta la siguiente COP no se encuentra la forma de pagarlo. Caray, 300 billones de dólares, que es el chocolate del loro cuando vemos todo lo que le sacamos al sur global. En esto hay mil propuestas, como por ejemplo deuda por clima. En fin, llega un momento en que dices, esperar muy poco ya, o sea, hay que ir un poquito más. Y cuando se dice la COP de la implementación, por supuesto. Es que no queda otra, ¿no? Y sin embargo hemos titulado este programa COP30, un paso atrás
porque podríamos decir que es la COP del negacionismo, es decir, el negacionismo la ha condicionado, la ha debilitado, que es una cosa chocante. Y también. hay una figura de negacionismo que está dándose en esta COP, que siempre estaban varias figuras de negacionismo en paralelo, pero ahora en esta COP está tomando mucha importancia ya no negar el cambio climático, que es muy difícil de negar, sino negar las soluciones. Entonces, si tú niegas las soluciones, como esto no tiene solución, mucha gente se hace secundariamente negacionistas. Entonces, están criticando sobre bulos y pseudoinformación, por ejemplo, las renovables, que si son caras, que si el propio Donald Trump hizo unas declaraciones de que se están quitando en muchos países, que no trae a cuenta, no es cierto, ¿no? Y se está cuestionando las posibles soluciones. Entonces, como que estamos en un camino así, y por eso hay unas alas más extremas, ultras, etcétera, que aprovechan eso para decir, sigamos con el business as usual, con las cosas como eran siempre. Pero Trump no ha acudido a la cumbre, por tanto, a la COP, a la conferencia de las partes, Eso y de es una hecho, buena cosa. todo lo que se está hablando allí es en positivo frente o ante todas las posibilidades que plantean las soluciones de lucha contra el cambio climático, las renovables, la eficiencia energética, la protección de los bosques. De hecho, también se ha impulsado un nuevo fondo para la protección de los bosques tropicales, se llama así, para siempre. Se ha impulsado también un nuevo mecanismo para el control de los mercados de carbono, porque aunque ha habido muchas críticas al mercado de carbono, realmente dentro del Acuerdo de París, en el artículo 6, se habla de los mecanismos voluntarios de cooperación, y el mercado de carbono, que está bien regulado y que está controlado y que se puede controlar y verificar que hay una absorción de CO2 real, es una ayuda también para países en desarrollo que puedan aplicar, y también es una fuente de financiación para que estos países puedan aplicar las medidas que están introducidas en sus contribuciones nacionalmente determinadas. Es que hay que ir muy a los detalles, hay muchos detalles. Comprendo que es de una complejidad enorme, porque creo que de lo que se está planteando es un cambio de paradigma planetario, ¿no? Vamos a acercarnos un segundo a Belém, en la COP, donde creo que está allí ya Gonzalo Sáenz de Miera. Gonzalo, no sé si me escuchas. Ahí está. Ahí se le ve. Te escucho, Ahí está. Lorenzo. Buenos tal, días Gonzalo? desde Belém. Gonzalo es presidente del Muy Grupo bien. Español para el Crecimiento Verde. Gonzalo, llevas ya ahí unos días. ¿Cuál es tu impresión de esta cumbre desde allí? Pues mira, Lorenzo, aquí se respira más pragmatismo, porque se está avanzando, pero no al ritmo suficiente. La situación geopolítica es muy compleja, no está Estados Unidos, pero también se respira optimismo e ilusión. Optimismo e ilusión porque el resto de los países siguen actuando, las empresas lo tenemos claro, los jóvenes están aquí, hay desarrollos tecnológicos cada vez más competitivos. En definitiva, pragmatismo e ilusión. Y desde ahí, ¿cómo se ve esta ola de negacionismo que inevitablemente ya está lastrando esta conferencia de las partes? ¿Cómo se vive ahí eso? Pues mira, el hecho de que no está... a Estados Unidos se le echa en falta, porque ha sido siempre un agente fundamental. Pero yo creo que hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, no está la Administración Central de Estados Unidos, pero sí que están los estados, están las ciudades, están las empresas y están aquí a tope. Y en segundo lugar, Estados Unidos representa el 20% de las emisiones, pero el resto de bloques, China, la Unión Europea, Japón, Australia, están presentando planes muy ambiciosos. En definitiva, esto no se para y lo que hace falta es acelerarlo. Entiendo. ¿Y eso no afecta, tú que perteneces al mundo de la empresa, Gonzalo, no afecta a las empresas el hecho de que haya una voz tan potente como la de Estados Unidos en este momento cuestionando la lucha contra la crisis climática? ¿No desanima a las empresas para seguir invirtiendo, para seguir haciendo un esfuerzo de transformación que es tan necesario? Pues mira, las empresas lo tenemos muy claro. Primero pensamos que la acción climática y la transición energética es rentable, es más barato. Ahora lo decía Fernando, las renovables son más baratas, es la forma de producir electricidad más barata en todo el mundo. Pero los coches eléctricos van a ser cada vez más competitivos. Esto lo que hace es reducir costes. En segundo lugar, vemos esto, y aquí se está hablando mucho en esta COP, no solo de cambio climático, sino de seguridad energética
y de oportunidades industriales. Porque decías tú ahora, Lorenzo, que es cambiar el paradigma, es cambiar el sistema de producción y consumo fundamentalmente de energía. Entonces, hay que transformar todo el sistema económico y hay que producir todos los bienes para esta nueva economía. Y eso son oportunidades. Y las empresas tenemos claro que la economía y la industria del futuro va a ser descarbonizada y queremos estar en la industria del futuro. Mira, hay un ejemplo positivo y es que las exportaciones de China de productos limpios, o sea, de baterías, de renovables, de coches eléctricos, superan a las exportaciones de Estados Unidos de hidrocarburos. Y eso que Estados Unidos es el principal productor de hidrocarburos en el mundo. Y la tercera cuestión, las empresas, yo creo que sabemos que tenemos que estar alineadas con los intereses de la sociedad. Y hoy en día la sociedad tiene un interés creciente en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, y las empresas que estemos alineadas nos irá mejor. En definitiva, yo creo que no se está avanzando al ritmo suficiente, pero esto es una locomotora y no hay quien la pare. Muy bien, un mensaje claro, ¿eh? Gracias, Gonzalo. Gonzalo Sáenz de Miera, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Muchas gracias desde ahí, desde Belén. Seguimos hablando. Belén. Hasta luego, hasta luego. Bueno, entonces, según lo que dice Gonzalo, lo que decíais vosotros, la respuesta al título de este programa, que es un paso atrás, la respuesta sería no. Un paso atrás, no. Yo rescataría de lo que ha dicho él, Gonzalo, en primer lugar, que el susto que nos dio cuando se volvía a ir del Acuerdo de París Estados Unidos, el susto porque podían acompañarle más países, eso no ha ocurrido y eso refuerza un poco la idea de esto es una locomotora que va y que no se para porque aunque se baje el capitán general. Y eso es una historia muy interesante. A mí otra cosa que me preocupa del sector privado es el tema financiero, y las grandes financiadoras de todo esto sí que han dado pasos atrás. BlackRock tardó poco tiempo en dar un volantazo a toda su política sostenible, viendo que en las nuevas circunstancias la rentabilidad de sus fondos no era la misma y por tanto le quitó verde. También Europa, que está perfectamente irreconocible, ¿no? Con esa flexibilidad para intentar contentar... Que eso sí que son pasos eso atrás. O sea, Europa está muy para atrás. Y finalmente, el último puntito, decir, esta cumbre, uno escucha a Lula y es muy esperanzador ver un país latinoamericano potente hablar en esos términos, pero el mismo Lula está aprovechando ahora la situación para explorar el bloque 59, lo que probablemente sea el mayor yacimiento de petróleo del mundo. Un yacimiento que se va a explorar en unas condiciones muy difíciles por las fuertes corrientes, con las posibilidades de vertidos, en fin. ¿Eso dónde está físicamente? En la desembocadura del río Amazonas. Y hay toda una economía de la pesca que se vería directamente amenazada porque que tenga vertidos es casi seguro, es que es imposible tecnológicamente casi evitarlo. Aparte de que no estamos en esa vía, ¿no? Entiendo, sí. No esas son las contradicciones, por ejemplo, de esta presidencia y las contradicciones que están pasando en el mundo, ¿no? Que vemos cómo hay un avance en las renovables, pero entendemos, o sea, Lula ha aludido que no se puede vivir todavía sin los combustibles fósiles, ahí le doy la razón, o sea, es cierto, pero autorizar exploraciones, o sea, una cosa es que se siga explotando, pero no abrir nuevas posibilidades. Entiendo. Cuando hay esos impactos ambientales que estaba señalando Fernando, ¿no? Lo que pasa es que yo creo lo que decías, en Europa ese retroceso viene porque hay que contentar a Trump, pero estamos viendo que Estados Unidos es una federación y no podemos olvidar que Trump no tiene todas las competencias, los estados, las ciudades, ya nos lo decía también Gonzalo, están allí presentes. Pasó lo mismo durante su primera presidencia. California, el gobernador ha estado allí al comienzo de la COP y California es la quinta economía del mundo. O sea, que queremos, es decir, Entiendo, sí. Que hay cosas que tenemos el ángulo de todas las declaraciones que hace Trump, pero por otra parte pues vemos que hay muchas empresas que siguen comprometidas, que el sector financiero sí que desde el punto de vista público de políticas ha reculado un poco, ha dado un poco de marcha atrás, pero lo hemos visto también con las declaraciones y la última nota del creador de Microsoft. Hemos visto, sí, de Bill Gates, o sea que estaba diciendo que quizá habría que hacer más esfuerzos por la salud, que yo estoy de acuerdo que hay que trabajar en ese ángulo, pero
una cosa no quita la otra, porque además también los impactos del cambio climático, y tú lo sabes mejor, tienen impactos en la salud. Totalmente. Entonces, están totalmente vinculados y no se pueden desvincular, como de alguna manera de hecho, ayer decía en la Bill COP Gates. fue el Día de la Salud y fueron muchos de los argumentos por esa línea, tanto de la salud planetaria entendida en un sentido muy holístico, como se está tendiendo a abordar la salud, como en la salud de millones de personas que se están viendo afectadas de forma directa. O sea, sí, y propuestas de algunos países que hablan de que el cambio climático tiene que ser ya un tema de defensa. Ya no es solo en nuestro país, en el escenario político de España. Islandia, por ejemplo, con el frenazo posible de tensión de la AMOC, de esta corriente, ¿no?, oceánica del Atlántico Norte, Islandia ya ha declarado un estado de excepción porque sería uno de los países golpeados por ese frenazo y, en fin, es un tema de salud y un tema de defensa. Lo que pasa es que esas cosas, hasta que no las vemos encima, no le vemos el problema, ¿no? Pero ¿vosotros qué os parece que sea la cuarta COP consecutiva que se organiza en un estado petrolero? Porque podríamos decir que Brasil lo es o lo pretende, ¿no? Es decir, es la cuarta consecutiva. ¿Eso tiene algún mensaje que hemos de entender? O... Yo no creo que se haga deliberadamente con un mensaje, pero tiene lecturas. Y algunas de las lecturas son, por ejemplo, claramente los Emiratos Árabes y muchos de la OPEP están queriendo lavar su imagen. Y esto es una lavada de imagen. Y son presidentes de una petrolera, pero también son presidentes de una de renovables. Y quieren posicionarse en el nuevo escenario energético. Por un lado, no está del todo mal. Y luz y taquígrafos, a mí, yo como científico siempre digo, luz y taquígrafos, si pueden ser estrategias que a lo mejor no son las que yo propondría, pero siempre que sean muy transparentes, y si a mí las empresas o los países muy energéticos quieren estar liderando la nueva energía, pues ni tan mal, vamos a hablar entre todos, porque lo malo de estas cosas es que nos enteramos solo de una parte. Hay muchas negociaciones, digamos, detrás de los corredores y temas económicos, imagínate la confidencialidad que se guarda con eso. Pero bueno, tiene muchas lecturas. Tiene una lectura, pues todos todavía nos estamos sonriendo cuando el presidente de la COP en Azerbaiyán dijo literalmente que el petróleo es una bendición de Dios y está ahí para que la explotemos. Claro, aquello ya te retrata. Y yo creo que es importante que nos retratemos. Bueno, lo acabábamos de comentar cuando hablábamos de la aprobación de estas exploraciones petrolíferas por parte de Lula. Hay muchas incoherencias. Estos días en la COP se está hablando también, hay gente que está pidiendo que los países anfitriones, cuando se decida cuáles son los países anfitriones, que se tengan en cuenta estas cuestiones también. Se está poniendo sobre la mesa. No sabemos el año que viene dónde va a ser. Hay una lucha entre Australia y Turquía, no sabemos, pero la COP 32 se va a celebrar en Etiopía. Eso ya está acordado. Sí. Eso no, qué bueno. Sí, esto ya y además con apoyo del grupo de países de África. Sin embargo, todavía no sabemos, es algo que se tiene que decidir estos días. ¿Y os parece que está bien que sea anual? ¿No tendría que ser cada 2, 4, 5 años, es decir, para poder presentar resultados? No lo sé. ¿O es mejor que sea cada año? Así está previsto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tiene un artículo específico que es por el que se crean las COPs y que le da este carácter anual. Y tiene, claro, las COPs tienen un papel, y lo dice muy bien el texto, ¿no? Tienes que revisar cómo se está aplicando, tienes que ir desarrollando los textos nuevos que se acuerdan. Por ejemplo, en el caso de la Convención sobre Diversidad Biológica, que también tiene su propia COP, es cada 2 años, ¿no? Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo también y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se modifique este artículo y que sea cada 2 años, para que dé más tiempo a negociaciones previas, porque cada año es cierto que el ciclo Pero es lo que corto. estamos viendo es que esto es como los adolescentes cuando se acerca el examen. En realidad lo estudian la noche de antes. O sea, todos tenemos tantas cosas que hacer, todos los países tienen tantos nationally determined objective de vete a saber qué, que hasta que dicen, ostras, que tenemos la COP aquí. De hecho, una de las propuestas de varios científicos para estas ideas de pacto de Estado, que se proponen, por ejemplo, un pacto de Estado por el clima, es que se escuche la ciencia más rápido, porque los informes del IPCC, el organismo de referencia para estas cosas, los gordos, los buenos, son cada 6 años. Y es verdad que si tú esperas 6 años tienes un informe mucho mejor, pero la ciencia ya va sabiendo cosas. En el último informe, que es del año 2022, no se incorporan 3 cosas importantes desde aerosoles, la misma AMOC, esta corriente, que afectan
a las mediciones. Entonces tú no puedes utilizar un documento que ya en los tiempos exponenciales del cambio climático ha pasado tanto tiempo. Entonces yo creo que aunque las COPs en ocasiones puedan suponer una gran inversión de tiempo y de dinero, dan también la presión para que esto no decaiga y se forme un año de inactividad. Sí. Además, me gustaría añadir que, claro, en las COP se negocia, pero en los alrededores de las COPs, por ejemplo, hemos escuchado a Gonzalo Sáez de Miera, van las empresas, ellos no negocian, pero hay muchas nuevas iniciativas, hay intercambios. De hecho, por ejemplo, el metano es otro gas de efecto invernadero que gracias a algunos acuerdos paralelos, que no son acuerdos de negociación de la COP, pues hay un compromiso para reducir las emisiones de metano. Y que también es urgente reducirlas, ¿no? Por su potencial de calentamiento global y el poco tiempo. El dióxido de carbono. Claro, sí. Entonces es gracias también a todo lo que se genera alrededor de las COPs que también se llegan a algunos acuerdos, como el que decía antes de este fondo para bosques tropicales o el mercado de carbono. Son cuestiones que también son positivas y que ayudan. Son miles de iniciativas que a veces es imposible tenerlas todas registradas, pero ayudan. Pero que ocurren. Bueno, ¿y cuál es la, por ir completando el puzzle, ¿no?, de esta fotografía que estamos intentando formar para orientar a quien nos ve? Oye, ¿qué es lo que está pasando allí, no? Tenemos a Estados Unidos que no, está ausente, algunos estados, como dices, Ana, han ido porque son conscientes de lo que se juega allí, y luego tenemos a China que emerge como el nuevo protagonista, ¿no? ¿Cuál es, según vosotros, y cuáles son los principales nudos que hay que resolver? A ver, yo creo que el principal nudo sigue siendo el que ha sido siempre, y es el colonialismo del norte global sobre el sur global. Esa fortísima disparidad económica hace que las ayudas al sur global sean más bien limosnas y no se termina de incorporar al sur global en realmente a resolver cosas. Hay muchas iniciativas que pondrían a los dos lados de la balanza más paridad. Y parece como que hay, durante mucho tiempo la COP está cambiando, pero el lenguaje un poco era, vamos todos a hacer cosas. Bueno, realmente el 99% lo tienen que hacer 5 o 6 países. Claro. ¿No? Y esto, fijaros que hemos tardado 28 COPs hasta que se hablara de frenar los combustibles fósiles, en concreto el petróleo. Hasta entonces todo eran un poco como eufemismos, no vaya a ser que molestáramos a alguna petrolera. Entonces, creo que ese es el principal nudo gordiano. China da un poquito de miedo por su poca democracia, ¿no? Entiendo, sí. Pero puede darnos alguna sorpresa en negativo, pero indudablemente desde la cumbre de Madrid, por ejemplo, donde China estaba de perfil y no sabíamos muy bien qué iba a hacer hasta ahora, ha mejorado muchísimo su comportamiento ambiental, su nivel de compromiso, y está adelantando a muchos países en una estrategia bastante más verde y limpia y sostenible de lo que muchos hubieran dicho. Los chinos parece claro que han chinos, visto que el futuro es así, ¿no? Claro, es que los chinos son los principales productores del mundo de paneles solares, de turbinas eólicas, de vehículos eléctricos. Tienen ya alrededor de unos 1.600 gigavatios instalados de energías renovables. Cada vez hay más presencia en su sistema energético de renovables. Y eso que siguen consumiendo muchísimo carbón. Sí, y porque petróleo no tienen, pero carbón sí. Sí, y siguen autorizando, pero tienen un objetivo ya desde hace tiempo en su contribución determinada previa de ser climáticamente neutros para el año 2060, y ahora en su nueva contribución determinada quieren como mínimo reducir sus emisiones entre un 6 y un 10% una vez que alcancen el pico de emisiones, y parece que ahora en este año se ha alcanzado su pico de emisiones porque es igual o un poco más bajo que en el año 2024. Por tanto, China es un actor muy importante y además también, bueno, controla lo que es necesario para la transición, no solo energética, sino la transición digital, más luego la industria energética, que son los minerales críticos, o sea, que tiene mucha capacidad. Bueno, porque estamos generando otras dependencias, estamos hablando de abandonar las dependencias de los
La COP, tal y como está reflejado en los textos jurídicos, habla países en desarrollo y países desarrollados. Una de las cosas Pero que es que piden... el problema es con China, ¿no? Sí, sí, que pero entró en una categoría y ahora está en otra. Sí, no, ellos siguen siendo país emergente y no Pero fíjate están, qué país ellos, emergente, sí, nos ha claro, salido. Claro, y ese es uno de los puntos de la agenda cuando la Unión Europea dice, bueno, sí, nosotros vamos a financiar, pero también hay un artículo, o sea, que dice, los países desarrollados tienen que financiar, pero hay otro artículo que anima a las economías emergentes a financiar también a los países en desarrollo. Y China no quiere oír hablar de esto, Eso es. Ana, aunque lo hace. Que nos queda un minuto. Aunque lo hace. Pero finalmente, no solo financiación, sino lo que se llaman medios de implementación, transferencia de tecnología y creación de capacidad. Porque también muchos de estos países a veces pueden tener apoyo financiero, pero no tienen la capacitación o no tienen la tecnología. Por tanto, no hemos hablado, solo lo has apuntado tú, Fernando, un segundo, sobre la importancia de ayudar a estos terceros países y no a solo adaptarse. dinero, es ceder tecnología. El ponerle precio a la tecnología es una hipoteca global que no nos podemos permitir. Bueno, pues yo quisiera seguir hablando porque si os Nos da escucho tiempo. y es verdaderamente Seguro. fantástico la fotografía que hacéis de la COP, ¿no? Con lo compleja que es, en cambio, pues nos ayudáis a entender. Hay un tema, Ana, que me gustaría tocar contigo muy deprisa antes de irnos, y en el que tú llevas mucho tiempo luchando, y es en la formación de los jueces en materia medioambiental, que en tu opinión es muy deficitaria. Sí, esto es necesario. Los jueces españoles. Sí, es necesario, urgente, porque vivimos en un Estado de Derecho y tenemos normas que muchas derivan de los acuerdos en las COPs, no solo en la climática, sino en muchas otras COPs de acuerdos multilaterales ambientales, y cuando la legislación, las leyes no se aplican, la ciudadanía puede acudir a los tribunales, pero si los tribunales no están bien formados, las sentencias que obtienes pues no ayudan a hacer una lucha contra el cambio climático. ¿Y te parece que los jueces no están bien formados en Es que términos medioambientales? En términos medioambientales Muy de acuerdo. es urgente, se requiere una formación y la hay en muchos otros países, y en muchos otros países hay desde tribunales especializados, tribunales ambientales o salas especializadas en materia Entiendo. ambiental. Pero en la carrera acuerdo. judicial no es una materia que se imparta y sí, es una lucha que llevo ya más de 2 décadas. Gracias por preguntarlo. Bueno, pues gracias a ti, Ana. Fernando, ¿algún mensaje final que nos vamos? No, incidir en que es muy importante el aspecto de realmente formación de los que toman decisiones a nivel jurídico. Más del 90% de las denuncias ambientales, sobre todo en materia, por ejemplo, de especies exóticas invasorias, ni siquiera llegan a juicio. Uf, cuánto trabajo queda por hacer. Sí. Pero bueno, se hacen muchas cosas. Ana, Sí, Fernando, gracias. muchas gracias. Un placer. Gracias. Por vuestro conocimiento y vuestra información, que nos ayuda mucho. Un placer. Y muchas gracias a ustedes, como siempre, por compartir este rato de ciencia, en este caso de análisis, sobre esta COP30. Les esperamos la semana que viene con más información sobre ciencia y naturaleza. Hasta entonces.